Hola de nuevo. Pasamos de una ciencia a otra. Vamos a hablar del Nobel de Economía de este año. Como habrán visto en las noticias, esta semana se han ido anunciando los galardonados con los distintos premios Nobel. Y a mí esta es una semana que siempre me ha gustado mucho. Creo que es una buena forma de descubrir temas interesantes en disciplinas a las que a menudo no prestamos tanta atención, ¿no? Son temas muy especializados que sin duda para la gente que entiende de ellos son muy importantes, muy relevantes, pero nosotros no nos acercamos a ellos a no ser que haya una excusa como un premio Nobel. Y creo que esto es especialmente cierto cuando hablamos de economía, porque es un tema al que no presto tanta atención como debería, pero que sin duda es muy importante. No sé en su país, pero en España, cada vez que se habla de subir el salario mínimo a los trabajadores, los grandes empresarios, los partidos de derecha, de centro derecha, incluso por desgracia de centro izquierda, ponen el grito en el cielo. ¿Cómo se va a subir el salario mínimo? El argumento principal que suelen esgrimir es que una subida del salario mínimo va a llevar a la destrucción del empleo. Es decir, estos grandes empresarios no están defendiendo sus propios intereses ni su propio beneficio, sino que afirman estar protegiendo a los trabajadores. Sí, es verdad, ahora los trabajadores cobran poco, pero si el gobierno hace que cobren más, acabarán cobrando menos porque estarán en el paro. Sin embargo, esta opinión tan extendida en España y supongo que en otros países de que una subida del salario mínimo lleva a una bajada del empleo ya no es el dogma de instituciones tan poco progresistas como el Fondo Monetario Internacional. Y esto se lo tenemos que agradecer a uno de los galardonados con el Premio Nobel de Economía de este año, de 2021, que es el economista canadiense David Card. Card ha dedicado su carrera a estudiar cómo afectan al mercado laboral factores como el nivel de los salarios, la inmigración o el nivel educativo de la población. Volviendo al tema del salario mínimo, que la verdad me interesa bastante, el economista David Card realizó un experimento en 1992 sobre este tema. Resulta que en este año el estado de Nueva Jersey subió el salario mínimo de $4,25 la hora a $5,05 la hora. Fue un incremento en total de aproximadamente el 19%. Eh, y Card pensó que esta era la ocasión perfecta para estudiar si realmente la subida del salario mínimo afectaba a el número de empleos y a la creación de empleo, al paro y otros factores. Para estudiarlo, decidió observar el mercado laboral en el sector de la comida rápida, imagino que los McDonald's y ese tipo de restaurantes, en Nueva Jersey, donde, como digo, había subido el salario mínimo, y los comparó con el mismo sector en el estado vecino de Pensilvania. Estaba justo al otro lado de la frontera y ahí el salario mínimo no había cambiado. Durante unos 5 años, Card y su compañero observaron la evolución del mercado y al final llegaron a la conclusión de que esta subida tan notable, además del salario mínimo, no había afectado en absoluto a los niveles de empleo en Nueva Jersey. Con este experimento y esta conclusión desmontaban lo que se consideraba hasta entonces algo evidente, una cosa que todo el mundo sabía, no sé, sabiduría convencional, ¿no? Algo que todo el mundo sabe que es cierto, pero que no era cierto. Y a pesar de todo, hoy en día, casi 30 años después, mucha gente sigue creyendo que es cierto. Sin embargo, el premio Nobel no se lo han otorgado a Card y a sus cogalardonados por desmontar este dogma del salario mínimo, sino por la metodología que aplicaron y en la que fueron pioneros. Es una metodología que llevó el campo de la economía a algo que llaman la revolución de la credibilidad. Y
consiste simplemente en realizar experimentos naturales. ¿Qué es un experimento natural? Es la siguiente pregunta, muy lógica. Pues en un experimento normal, las condiciones se crean artificialmente, ¿no? Los investigadores crean el experimento, deciden qué van a investigar, buscan una muestra, participantes para el estudio, dividen a los participantes en grupos y tratan a los distintos grupos de formas diferentes, ¿no? Un grupo que está sometido al experimento y un grupo de control con el que comparar. Sin embargo, en un experimento natural, en lugar de crear las condiciones de forma artificial y tratar a dos grupos de participantes de formas diferentes, simplemente se estudia en el mundo real un fenómeno que se va a producir de todos modos, haya experimento o no haya experimento. Un ejemplo claro sería el que les acabo de contar con los restaurantes de comida rápida en Nueva Jersey y en Pensilvania. Los trabajadores de Nueva Jersey, o el mercado laboral de Nueva Jersey, mejor dicho, sería el grupo del experimento y el mercado de Pensilvania sería el grupo de control. Otro ejemplo, una economista española a la que entrevistaban a raíz de este premio Nobel de este año, contaba que en 2007 ella realizó un experimento natural, es decir, aplicó esta metodología para estudiar el impacto del cheque bebé. El cheque bebé era una política del gobierno español en 2007, según la cual a todas las familias que tuvieran un bebé a partir del 1 de julio de 2007 se les daría 2.500 euros de ayuda. En estas circunstancias, esta economista pudo estudiar dos grupos totalmente diferentes de personas en este contexto, ¿no? Los que habían tenido su bebé después del 1 de julio con los que habían tenido su bebé antes del 1 de julio. Unos habían recibido el cheque de 2.500 euros y otros no. Y era un experimento natural que le permitió evaluar el impacto de esta medida. Otro experimento natural es otro proyecto del propio David Card. En 1986, el gobierno de Cuba permitió que todos los cubanos que quisieran abandonar el país pudieran hacerlo. Y unos 125.000 cubanos emigraron a Estados Unidos. La mayoría de ellos, o bueno, una gran parte de ellos, se asentó en la ciudad de Miami, en Florida. David Card pensó, qué buena ocasión para estudiar el impacto de una gran ola de inmigración sobre el mercado laboral de una ciudad. Entonces decidió estudiar o comparar más bien el mercado en Miami, donde se habían asentado tantos cubanos, con el mercado en otras ciudades de tamaño y características parecidas, donde no habían llegado tantos cubanos. Y una vez más, demostró algo, pues, que, algo que se daba por hecho, ¿no? Demostró que no era cierto algo que se daba por hecho, que una gran llegada de inmigrantes no daña el mercado laboral de la ciudad en la que se asientan. En este discurso, obviamente, solo he podido darle un repaso rápido a este tema. Evidentemente, el tema es mucho más complejo de lo que yo he podido contar en estos 5 o 7 minutos. Pero, como decía al principio, me parece que los premios Nobel siempre son una ocasión óptima para acercarse a temas que normalmente nos parecen inalcanzables. Así que espero que este les haya resultado interesante. Muchas gracias por su atención.